Amigos y amigas, ¿cómo están? Soy su abogado de Yáñez Collado y en esta oportunidad vamos a hablar del embargo en materia de juicio ejecutivo. Pero antes de hablar de este tema, si les gusta mi contenido y mi canal Paso al Grado CL, suscríbanse, denle like y compartan porque esa es la única manera en que todas las semanas tengan información y conocimiento respecto al derecho. Ahora sí, amigos y amigas, sin nada más que decir, comenzamos inmediatamente con el video. Ahora vamos a hablar del embargo como un concepto, porque este tema es muy preguntado en el examen de grado. Esto corresponde en materia de cuaderno de apremio, que consiste en una actuación judicial que consiste en la aprehensión de uno o más bienes del deudor, previa orden de autoridad competente, ejecutada por un ministro de fe con el objeto de pagar con esos bienes al acreedor o de realizarlas y enseguida de pagar por su producido a este último. Es el concepto que da el jurista Casarino. También hay otro concepto que señala como una actuación judicial practicada por un ministro de fe que consiste en tomar uno o más bienes del deudor poniéndolos en poder de un depositario para asegurar con ellos el pago de la deuda. Así lo dice el jurista también Raúl Espinosa. En cuanto a las características, en primer lugar es una actuación judicial que supone un acto procesal con diversas formalidades y realizada por un ministro de fe. En segundo lugar, es un acto material, ya que se entiende efectuada por la entrega real o simbólica de los bienes embargados al depositario que se designe. 3. El embargo debe ser hecho en cantidad suficiente para cubrir la deuda con sus intereses y costas. Cuarto, es un acto de consecuencias jurídicas. Desde el momento en que se excluye del comercio humano los bienes embargados, habilita al acreedor para realizarlos y pagarse con lo producido. Quinto, el pago es la prestación de lo que se debe, por lo que se asegura con la retención de la especie o cuerpo cierto debido o con la realización del bien en los casos del artículo 438, número 2 y 3 del Código del Procedimiento Civil. Y por último, desde el punto de vista procesal, el embargo es la primera actuación que se cumple dentro del cuaderno de apremio y se estampa a continuación del mandamiento de ejecución que encabeza dicho cuaderno y de la certificación del ministro de fe, o sea, el receptor judicial, sobre el requerimiento del pago al deudor y su negativa a efectuarlo. A continuación vamos a hablar de la naturaleza jurídica del embargo. Se ha estimado que el embargo es una actuación judicial desde el punto de vista material. Según el jurista José Quesada, se trata de una medida precautoria particular de un juicio ejecutivo. Superior a este concepto, es de una medida cautelar que comprende bienes y personas. Su finalidad es asegurar el resultado práctico de una pretensión, garantizando la existencia de bienes sobre los cuales puede ejecutarse la sentencia en el evento de que sea favorable al demandante. Agrega que el embargo en el juicio ejecutivo es una medida precautoria, pero diferente a la del proceso declarativo. En este no se ha reconocido el derecho de la pretensión. El ejecutivo se basa en un título ejecutivo que debe contener un derecho declarado y su correlativa obligación. En el declarativo, la precautoria debe ser declarada por el juez. En cambio, en el ejecutivo es un trámite forzado del procedimiento de apremio. En el declarativo, la precautoria es provisional. En el ejecutivo es permanente y dura hasta la realización del bien y del cumplimiento de la obligación. Ahora hablaremos de las formalidades del embargo. Hay que distinguir en cuanto a las formalidades propias de las actuaciones judiciales, como las formalidades propias del embargo de acuerdo al artículo 450 del Código del Procedimiento Civil. Ahora vamos a analizar las formalidades propias de las actuaciones judiciales. Las actuaciones judiciales deben constar por escrito en el proceso, con las formalidades legales en que se hayan procedido, realizadas y autorizadas por los funcionarios competentes. Por lo tanto, debe expresarlo conforme al artículo 61 de este cuerpo legal. Primero, expresión del día, lugar, mes y año en que se verifique. Segundo, debe ser practicada por un funcionario judicial, esto es por un receptor judicial, conforme al artículo 390 y siguiente del Código Orgánico de Tribunales, sin perjuicio de otro ministro de fe que designe la ley o el juez. Tercero, el cumplimiento de las formalidades legales en las que serán analizadas durante este video. Cuarta, la firma de las personas en que hayan intervenido. Y quinto, la autorización del funcionario a quien corresponda dar fe o certificado del acto esencial para la validez de la actuación. Ahora vamos a hablar de las formalidades propias del embargo de acuerdo al artículo 450 del Código del Procedimiento Civil. Primero, la práctica de la actuación. Se entenderá hecha por la entrega real o simbólica al depositario en que se designe, aunque éste deje la especie en poder del deudor. A falta de depositario designado por el juez, hará las veces de tal el propio deudor hasta que se designe un depositario distinto. Segundo, la acta de la diligencia.
además de las menciones generales, deberá contener el lugar y la hora en que se trabó. Contendrá la expresión individual y detallada de los bienes embargados e indicará si fue necesario o no el auxilio de la fuerza pública para efectuarlo, y de haberlo sido, la identificación de él o de los funcionarios en que intervinieron dicha diligencia. Asimismo, dejará constancia de toda alegación que haga un tercero invocando la calidad de dueño o poseedor del bien embargado. Tercero, embargo de bienes muebles. El acta deberá indicar su especie, calidad y estado de conservación y todo otro antecedente o especificación necesaria para su debida singularización, tales como marca, número de fábrica y de serie, colores y dimensiones aproximadas cuando ello sea posible. Cuarto, embargo de bienes inmuebles. Se individualizarán por su ubicación y datos de la respectiva inscripción del dominio. Y se ha estimado que, de acuerdo al artículo 78, número 4 del Reglamento del Conservador de Bienes Raíces, debe hacer mención además el nombre y los deslindes. Quinto, las firmas. El acta deberá ser suscrita por un ministro de fe que practicó la diligencia y por el depositario acreedor o deudor que concurra en el acto y que desee firmar. Sexto, carta certificada. El ministro de fe deberá enviar una carta certificada al ejecutado comunicándole el hecho del embargo, dentro de los 2 días siguientes a la fecha de la diligencia o del día en que se reabran las oficinas de correo, si se hubiera efectuado un día domingo o festivo. El ministro de fe tendrá que dejar constancia en el proceso del cumplimiento de esta obligación, en los términos del artículo 46 de este cuerpo legal. La omisión de esta obligación no invalida la actuación practicada. Y por último, la responsabilidad del ministro de fe. Dispone en el inciso final de dicho artículo que toda infracción a las normas de este artículo hará responsable al ministro de fe de los daños y perjuicios que se originen, y el tribunal, previa audiencia del afectado, deberá imponerle alguna de las medidas que señalen en los números 2, 3 y 4 del artículo 532 del Código Orgánico de Tribunales. Ahora vamos a hablar de los bienes embargables. La regla general es que pueden embargarse todos los bienes del deudor, cualquiera sea su clase o naturaleza, y la excepción es la inembargabilidad de los mismos. El artículo 2465 del Código Civil consagra el derecho de prenda general del acreedor por sobre los bienes del deudor, por lo cual la norma común es la embargabilidad de todos los bienes del deudor, salvo lo que la ley material o procesalmente señale como inembargables. Eso en cuanto a los bienes embargables. Ahora vamos a hablar de los bienes inembargables. En cuanto a su fundamento, la inembargabilidad es una situación de excepción, por medio del cual el deudor puede evitar que ciertos bienes queden excluidos del derecho de prenda general y no puedan embargarse. El acreedor puede embargar estos bienes, y será el deudor quien deberá interponer un incidente de exclusión de embargo. Si no lo hace, el bien puede llegar al estado de realización y del pago del acreedor. En cuanto a su clasificación, hay que distinguir si es por su origen, por su amplitud o por su extensión. En cuanto a su origen, ¿cierto? Hay que distinguir si es por ley, ya sea por decreto con fuerza de ley, por decreto ley o por una simple ley, ¿ya? También puede ser por la naturaleza del derecho, como los derechos personalísimos de uso y habitación, y también por la voluntad humana, como en el caso de bienes raíces donados o legados. Ahora, en cuanto por su amplitud, hay que distinguir si es total o parcial. Si es total, alcanza todo el bien embargable. Pero si es parcial, solo se limita a cierta parte o cantidad. Y por último, por su extensión, hay que distinguir si son ilimitadas o limitadas. Sin embargo, estas últimas, las limitadas, es por alguna condición del acreedor o de la clase de la especie embargada. Ahora vamos a hablar de los casos contemplados en el artículo 445 del Código de Procedimiento Civil. Aquí lo vamos a detener un poco porque este tema es extenso y este tema también es muy preguntado en el examen de grado, se lo digo por experiencia profesional. Así que pongan atención en este punto porque este tema es clave para que entiendan cuáles son los bienes inembargables. ¿Ya? Pongan atención. El artículo 445 del Código Civil hay que enumerar una serie de casos que a continuación voy a exponer. Número 1.
Los sueldos, las gratificaciones y pensiones de gracia, jubilación, retiro y montepío que pagan el Estado y las municipalidades. Se tratan de las remuneraciones que el Estado o las municipalidades pagan a sus empleados públicos o municipales. Por extensión, las remuneraciones que perciben determinados funcionarios de parte del público y a base de aranceles que deben considerarse inembargables. La excepción consiste, por cuanto es embargable, hasta un 50%, tratándose de deudas que provengan de pensiones alimenticias decretadas judicialmente de acuerdo a la Ley 14.908. Segundo, las remuneraciones de los empleados y obreros en la forma que determinen los artículos 40 y 153 del Código de Trabajo. Sin perjuicio de las normas señaladas, es el actual artículo 57 del Código del Trabajo, el que señala que las remuneraciones de los trabajadores y las cotizaciones de seguridad social serán inembargables. No obstante, podrán ser embargadas las remuneraciones en la parte que excedan a 56 unidades de fomento. Agrega que tratándose de pensiones alimenticias debidas por ley y decretadas judicialmente, de defraudación, hurto o robo cometidos por el trabajador en contra del empleador en el ejercicio de su cargo o de remuneraciones adeudadas por el trabajador a las personas en que hayan estado a su servicio en calidad de trabajador, podrán embargarse hasta el 50% de las remuneraciones. ¿Ya? Número 3. Las pensiones alimenticias forzosas. Son aquellas que por ley se adeudan a ciertas personas. Es necesario que dicha pensión se encuentre necesariamente regulada por el tribunal correspondiente, de acuerdo al artículo 321 y 323 del Código Civil, si quieren averiguarlo. Número 4. Las rentas periódicas que el deudor cobre de una fundación o que deba a la liberalidad de un tercero, en la parte que estas rentas sean absolutamente necesarias para sustentar la vida del deudor, de su cónyuge y de los hijos que vivan con él y a sus expensas. Esto constituye una verdadera pensión alimenticia, aun cuando sean voluntarias. La inembargabilidad de estas pensiones les alcanza en su aspecto necesario, esto es, en cuanto sean absolutamente indispensables para sustentar la vida, pero la extiende a la vida del deudor y de sus familiares más cercanos. En lo que exceden de necesarias, estas pensiones siguen la regla general, que pueden ser embargadas por los acreedores de su titular. Número 5. Los fondos que gocen de este beneficio en conformidad a la Ley Orgánica del Banco de Estado de Chile y de las condiciones que ella determine. De acuerdo a la ley orgánica de esta última institución, hasta concurrencia de 5 sueldos vitales anuales de la región metropolitana, Santiago o su equivalente en moneda extranjera, los depósitos de ahorro serán inembargables, a menos que se traten de deudas provenientes de pensiones alimenticias declaradas judicialmente. Número 6. Las pólizas de seguro sobre vidas y sumas que en cumplimiento de lo convenido en ellas pague el asegurador, pero en este último caso será embargable el valor de las primas pagadas en que se tomó la póliza. Si fallece el asegurado, es embargable todo lo que pagó por concepto de las primas. No es el seguro mismo que debe pagarse íntegro a los herederos. Número 7. Las sumas que se paguen a los empresarios de obras públicas durante la ejecución de los trabajos. Esta disposición no tendrá efecto respecto de lo que se adeude a los artífices u obreros por sus salarios insolutos y de los créditos de los proveedores en razón de los materiales u otros artículos suministrados para la construcción de dichas obras. La disposición tiende a impedir la paralización de las obras públicas y consagra como excepciones los créditos de los obreros por sus salarios y de los proveedores en razón de materiales u otros artículos suministrados por dichas obras. Número 8. El bien raíz que el deudor ocupa con su familia, siempre que no tenga un avalúo fiscal superior a 50 unidades tributarias mensuales, o se trate de una vivienda de emergencia o sus ampliaciones, a la cual se refiere el artículo 5 del Decreto Ley 2552 del año 1979. Los muebles de dormitorio y de comedor, y de cocina de uso familiar y de ropa necesaria para el abrigo del deudor, de su cónyuge e hijos que viven a sus expensas. La inembargabilidad establecida en el inciso precedente no regirá a los bienes raíces respecto a los juicios que sean parte del fisco, de la Caja de Previsión o de los demás organismos regidos por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Número 9. Los libros relativos a la profesión del deudor hasta el valor de 50 unidades tributarias mensuales y a elección del mismo deudor. El legislador trata de impedir que el deudor se le prive de sus libros profesionales a fin de que continúe produciendo, obviamente.
Número 10. Las máquinas e instrumentos de que sirven el deudor para la enseñanza de alguna ciencia o arte, hasta dicho valor, y sujetos a la misma elección. Número 11. Los uniformes y equipo de los militares según su arma y grado. Esta inembargabilidad está establecida por razones de decoro. Número 12. Los objetos indispensables al ejercicio personal del arte u oficio de los artistas, artesanos, obreros de fábrica y los aperos, animales de labor y material de cultivo necesarios al labrador o trabajador de campo para la explotación agrícola, hasta la suma de 50 unidades tributarias mensuales y a elección del mismo deudor. También este precepto obedece de razones de humanidad. Número 13. Los utensilios caseros y de cocina, y los artículos de alimentos y combustibles que existan en el poder del deudor hasta la concurrencia de lo necesario para el consumo de la familia durante un mes. Número 14. La propiedad de los objetos que el deudor posee fiduciariamente. Por propiedad fiduciaria se entiende a la que está sujeta a un gravamen a pesar de otra persona, por el hecho de verificarse esta condición, de acuerdo al artículo 733 del Código Civil. La ley limita el privilegio de la inembargabilidad a la propiedad. Luego los frutos de dicha propiedad, que la produzcan, mejor dicho, son legalmente embargables. Número 15. Los derechos cuyo ejercicio son enteramente personal, como los del uso y la habitación. Un derecho enteramente personal es que solamente puede ser ejercitado por la persona misma, que por su título constitutivo indique. En cambio, no participa de estas características y puede ser embargado el derecho de usufructo, salvo el usufructo legal, de acuerdo al artículo 2466 del Código Civil. Número 16. Los bienes raíces donados o legados con la expresión de no embargables, siempre que se haya hecho constar su valor al tiempo de la entrega por tasación aprobada judicialmente, pero podrán embargarse por el valor adicional que después adquieran. Número 17. Los bienes destinados a un servicio que no pueda paralizarse sin perjuicio del tránsito o de la higiene pública, como ferrocarriles, empresas de agua potable, los desagües de las ciudades, etc., pero podrán embargarse la renta líquida que produzcan, observándose en este caso lo dispuesto en el artículo anterior. Y número 18. Los demás bienes que las leyes especiales prohíban embargar. Ejemplos. El usufructo del marido sobre los bienes de la mujer y el padre o madre de familia sobre los bienes del hijo. Artículo 2466 del Código Civil. 2. Las pertenencias mineras conforme al artículo 189 del Código de Minería. Agrega el inciso final del artículo 445 del Código de Procedimiento Civil que son nulos y de ningún valor los contratos que tengan por objeto la cesión, donación o transferencia de cualquier forma, ya sea a título gratuito u oneroso, de las rentas expresadas en el numeral 1 de este artículo o de alguna de parte de ellas. Ahora vamos a hablar del privilegio de la inembargabilidad. La inembargabilidad es una institución de excepción y consiste en que determinados bienes del deudor no pueden ser perseguidos por el acreedor para pagarse de su crédito. Se pretende evitar que el deudor se vea privado de sus más elementales medios de subsistencia. Sin embargo, este privilegio es renunciable y retroactivo. Vamos a ver en cuanto a la renuncia y en cuanto a la retroactividad de este privilegio. En cuanto a la renuncia de este privilegio, tiene como fuente directa el artículo 12 del Código Civil, que dispone que podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que solo miren al interés individual del renunciante y que no esté prohibida su renuncia. Sin perjuicio de la renunciabilidad de derecho, y tal como lo hemos señalado en el inciso final del artículo 445 del Código de Procedimiento Civil, contempla un caso que es prohibida su renuncia. Son nulos y de ningún valor los contratos que tengan por objeto la cesión, donación o transferencia en cualquier forma, ya sea a título gratuito u oneroso, de las rentas expresadas en el número 1 de este artículo o de alguna parte de ellas. Si se ha trabado embargo sobre un bien que no es embargable, podrá reclamar de ello por vía incidental, pidiendo que dicho bien sea excluido del embargo. Ahora vamos a hablar de la retroactividad del privilegio de la inembargabilidad. Hay que contrastarla con el artículo 9 del Código Civil, que nos dice que la ley solo puede disponer para lo futuro y jamás tendrá efecto retroactivo. De esta manera, el embargo trabado sobre un bien que la ley en ese momento permite embargar, subsiste, no obstante que una ley posterior declare su inembargabilidad. Por cuanto el embargo constituye un derecho adquirido, y mientras el embargo no haya sido trabado, constituye esta una mera expectativa, nada más.
Así, si una ley posterior declara que un determinado bien es inembargable, ya no podrá efectuarse legalmente la traba del embargo de dicho bien. Ahora vamos a hablar de la designación de los bienes para la traba del embargo. En este punto son tres las personas que pueden hacer esta designación. En primer lugar, el acreedor, que a su vez tiene dos oportunidades. En primer lugar, en la demanda ejecutiva, ¿cierto? En la cual lo puede pedir en un otro sí de la presentación y así lo señalará en el mandamiento de ejecución y embargo. Y en segundo lugar, en la diligencia misma del embargo. En este caso no hay una orden del tribunal para regular el monto de los bienes, por lo que disponen que no deben exceder de los necesarios para responder de la demanda, haciéndose de alguna manera esta apreciación por el ministro de fe, que está encargado de la diligencia, sin perjuicio de lo que resuelve el tribunal a solicitud de la parte interesada. El interesado, en este caso el ejecutado, podrá alegar la reducción del embargo si los bienes exceden del valor de la demanda, o bien el ejecutante puede pedir la ampliación de estas y los bienes no son lo suficientes. En segundo lugar tenemos al deudor, en el evento que la designación no lo haya realizado el ejecutante. Puede hacerlo si está presente, haciéndose la apreciación de suficiencia por el ministro de fe encargado de la diligencia. De igual manera, las partes pueden reclamar de esta designación. Y por último, si ninguna de las partes efectúa la designación, deberá hacerla un ministro de fe, debiendo respetar el orden de la prelación de acuerdo al artículo 449 del Código de Procedimiento Civil. En primer lugar, el dinero. En segundo lugar, otros bienes muebles. Tercero, los bienes raíces. Y por último, los salarios y las pensiones. Ahora vamos a hablar de la traba del embargo. El principio fundamental se encuentra contemplado en el artículo 450, inciso primero del Código de Procedimiento Civil, en la cual señala que el embargo se entenderá hecha por la entrega real o simbólica de los bienes al depositario que se designe, aunque deje la especie en poder del mismo deudor. Por tanto, la entrega de los bienes embargados al depositario de la ejecución es la partida de nacimiento del embargo mismo. Y esta entrega puede revestir de dos formas. Una, real, en la cual el hecho se produce, y la simbólica, en la que ficticiamente se da por efectuada. Los bienes embargados deben entregarse a un depositario provisional y después al definitivo, cuando se nombre de común acuerdo por resolución judicial. Sin embargo, se establecen las siguientes excepciones respecto a este punto. Primera, si el embargo recae sobre dinero, alhajas, especies preciosas o efectos públicos, el depósito deberá hacerse en un banco o caja nacional de ahorros a la orden del juez de la causa, y el certificado del depósito se agregará a los autos. Segundo, si la ejecución recae sobre el simple manejo de la casa habitación del deudor, el embargo se entenderá hecha permaneciendo las especies en poder del mismo deudor, con el carácter de depositario, previa facción de un inventario en la cual se expresa de forma individual y detallada del estado y la tasación aproximada de las referidas especies que se practicará por el ministro de fe ejecutor. Si el deudor sustrae estas especies, será sancionado con presidio o relegación menor en su grado mínimo y multas de 11 a 20 unidades tributarias mensuales, conforme al artículo 471 del Código Penal. Tercero, si la ejecución recae sobre una empresa o establecimiento industrial o mercantil o sobre una cosa o conjunto de cosas que sean complementos indispensables para su explotación, podrá el juez, atender a las circunstancias y cuantía del crédito, ordenar que el embargo se haga efectivo, o en los bienes designados por el acreedor, o en otros bienes del deudor, o en la totalidad de la industria misma, o en sus utilidades en que éstas se produzcan, o en cualquiera de ellas. Embargar la industria o las utilidades, el depositario que se nombre tendrá las facultades y deberes de un interventor judicial, y para ejercer las que correspondan con cargo de depositario, en todo caso, con autorización judicial. Cuarto, cuando la cosa embargada se halla en poder de un tercero que se oponga a la entrega, alegando el derecho de gozarla a otro título que el del dueño, no se hará alteración de este goce hasta el momento de la enajenación, ejerciendo mientras tanto el depositario sobre la cosa los mismos derechos que ejercía el deudor, lo cual se entiende sin perjuicio del derecho que corresponde al tenedor de la cosa embargada para seguir gozándola aún después de su enajenación, como por ejemplo en el caso del arrendamiento. Y por último, cuando el embargo recae sobre bienes raíces o derechos reales constituidos en ellos,
no producirá efecto de terceros, sino desde la fecha que se inscriba en el registro conservatorio en donde estén ubicados los inmuebles. El ministro de Fe que practique el embargo requerirá inmediatamente su inscripción y firmará con el conservador respectivo y remitirá la diligencia en un plazo de 24 horas. Ahora veremos las formalidades posteriores al embargo. En primer lugar, se dejará constancia escrita del embargo en el cuaderno de apremio, en diligencia que contendrá la expresión individual y detallada de los bienes embargados, su calidad y estado, y que será firmada por el ministro de Fe que la practique, por el depositario y por el acreedor y deudor si concurren. Si el depositario no sabe firmar o si alguna de las partes se niega a firmar, se expresará esta circunstancia. En segundo lugar, en caso que el embargo recaiga sobre bienes raíces o derechos reales constituidos sobre ellas, no producirá efecto alguno legal respecto de terceros, sino desde la fecha que se inscriba en el respectivo registro conservatorio del departamento donde estén situados esos inmuebles. El ministro de Fe que practique el embargo requerirá inmediatamente su inscripción y firmará con el conservador respectivo y retirará la diligencia en un plazo de 24 horas. Tercero, verificado el embargo, el ministro de Fe ejecutor entregará inmediatamente la diligencia en la secretaría y el secretario pondrá testimonio del día en que la recibe. Sin embargo, tratándose del embargo que recaiga sobre bienes raíces o derechos reales constituidos sobre ellas, esta entrega se verificará inmediatamente después de practicada la inscripción en el registro conservatorio respectivo. Cuarto, se pondrá testimonio en el ramo principal de la fecha en que se practique el embargo y la ampliación. Y por último, el ministro de Fe debe dejar constancia de toda alegación que haga un tercero invocando la calidad de dueño o poseedor del bien embargado. En cuanto a los efectos del embargo, una vez legalmente trabado el embargo, produce dos efectos. Uno, el deudor pierde la libre disposición de los bienes embargados, en la cuales salen del comercio humano a virtud de convertirse en objeto ilícito su enajenación, de acuerdo al artículo 1464, número 3 del Código Civil. Esta norma tiene dos excepciones al respecto. Una, si el juez autoriza la enajenación, o dos, el consentimiento del acreedor. Y por último, el deudor pierde la administración de estos bienes en la cual va a correr desde el mismo instante a cargo del depositario. Un elemento importante a saber es que el embargo no confiere al acreedor un derecho real y no constituye una preferencia de pago. En este ámbito requiere especial relevancia la figura del depositario, quien es la persona encargada de la administración de los bienes embargados en una ejecución. En cuanto a los incidentes especiales durante el embargo, hay que recordar que uno de los requisitos esenciales del mandamiento de ejecución y embargo es la orden de embargar bienes del deudor en cantidad suficiente para cubrir la deuda con intereses y costas, si no se paga en el acto. En la materialización de este requisito se pueden suscitar algunos de estos incidentes que a continuación explicaré. En primer lugar, tenemos la ampliación del embargo, que es un incidente cuyo objeto es extender el embargo a otros bienes diversos de aquellos que fueron objeto de la diligencia primitiva. Es un derecho que le corresponde al acreedor y puede ejercerlo en cualquier estado del juicio, incluso después de haberse dictado sentencia, siempre que esté condicionado a la existencia del justo motivo de temer que los bienes embargados no basten para cubrir la deuda y las costas. Esto quedando al criterio del tribunal. Y la ley presume dos casos justificados para ello. Uno, cuando el embargo ha recaído en bienes de difícil realización. Y dos, cuando se ha introducido cualquier tercería respecto de los bienes embargados. Pedida la ampliación después de la sentencia definitiva, no va a ser necesario el pronunciamiento de una nueva sentencia para comprender en la realización de los bienes agregados al embargo. En otras palabras, la sentencia de remate comprende todos los bienes embargados, cualquiera que haya sido la oportunidad en que el embargo fue practicado. En segundo lugar, tenemos la reducción del embargo. Consiste en eliminar del embargo determinados bienes por ser en total excesivos para el pago de la obligación, en virtud de la equivalencia entre el monto del crédito y el valor de los bienes sobre los cuales recaerá el embargo. La parte perjudicada con el exceso, o sea, el ejecutado, podrá pedir su reducción. En tercer lugar, tenemos la sustitución del embargo,
que es un derecho consagrado en beneficio del ejecutado a fin de reemplazar el bien embargado por dinero suficiente para pagar la deuda y las costas. Perdón. La consignación del dinero tiende a liberar del embargo los bienes que habían sido objeto del mismo, sin perjuicio de que el deudor mantenga la oposición a la ejecución que pudo haber deducido oportunamente en autos. Este derecho tiene una excepción, cuando lo embargado es la especie o cuerpo cierto debido, puesto que lo que persigue el acreedor es aquella especie y no otra cosa. En cuarto lugar tenemos la exclusión del embargo, que es un incidente cuyo objeto es eliminar de los bienes embargados un bien inembargable. Es un derecho ejercido por el ejecutado. En quinto lugar tenemos el cese del embargo, que es el alzamiento definitivo del embargo una vez pagada la deuda. En estos casos el deudor reconoce el derecho del ejecutado y paga la deuda y las costas. Lo libera de sus bienes y el embargo debe ser alzado. Y por último, el reembargo consiste en trabar dos o más embargos sobre un mismo bien del deudor a virtud de aquellas ejecuciones iniciadas en su contra. En la práctica se ha discutido si era o no válida, ¿cierto? Valga la redundancia, este punto. Sin embargo, la actual redacción del artículo 528 del Código del Procedimiento Civil no genera dudas en cuanto a la validez. Sin embargo, para evitar problemas con los depositarios, da preferencia al depositario de la primera ejecución y los otros no pueden hacer retirar las especies embargadas. Si lo hacen a sabiendas, es procedente a la aplicación de las sanciones que contemplan el Código Penal, incurriendo a un delito de estafa. Según el caso, los nuevos acreedores deben analizar si es procedente el reembargo o bien existe posibilidad de interponer tercerías de prelación y de pago, a fin de evitar las dificultades de la otra ejecución. Es necesario tener presente que el embargo no constituye privilegio alguno, porque no se encuentran contempladas ni en el Código Civil ni en el Código de Procedimiento Civil. En cuanto a la administración de los bienes embargados, tal como lo hemos estudiado, los bienes pueden embargarse, para lo cual deben cumplirse con las formalidades legales. Se ha señalado además que los bienes quedan bajo responsabilidad del depositario, en la cual puede ser provisional o definitivo. Frente a ello hay que analizar los efectos que generan en su administración. Las facultades de administración comprenden, por regla general, todos los actos necesarios para la conservación y explotación de la cosa, excluyéndose la facultad de disposición. Entre ellos se contemplan la de hacer reparaciones, pagar deudas, impuestos, percibir frutos naturales y civiles, teniendo plena aplicación el artículo 2132 del Código Civil. Por excepción, el depositario puede disponer sin previa tasación, pero con autorización judicial de los bienes. Primera, sujetos a corrupción. Segunda, susceptibles del próximo deterioro. O tercero, cuya conservación puede ser muy gravosa y perjudicar tanto al ejecutante como al ejecutado. En cuanto a las reglas especiales, el depositario debe conservar los bienes en el lugar en que se encuentren, salvo que se considere más conveniente trasladarlas a otro lugar, salvo que el propio ejecutado se oponga, en cuyo caso deberá caucionar la conservación de ella en el lugar en que se encuentre. Los fondos líquidos que se perciban en la administración deberán depositarse en el Banco Estado de Chile, a la orden del tribunal, abonándose los intereses corrientes que no hubieran consignado oportunamente tan pronto como lleguen a su poder. Toda cuestión que se suscite entre el ejecutante y el ejecutado y el depositario relativo a la administración de los bienes se sustanciará en audiencias verbales que tendrán lugar con solo quien asista, de acuerdo al artículo 480 del Código de Procedimiento Civil, artículo 480. Sin embargo, en la práctica se ventila por escrito en forma incidental conforme al artículo 82 y siguientes de este mismo cuerpo legal. Finalmente vamos a hablar del depositario. Es la persona a quien se hace entrega de la cosa embargada para que la administre. El artículo 443, número 3 del Código del Procedimiento Civil señala las condiciones generales del depositario. Si lo designa el acreedor, queda bajo su responsabilidad. Si no lo designa, debe ser una persona de reconocida honorabilidad y solvencia. El acreedor puede pedir que se designe al mismo deudor o pedir que no se designe depositario.
No podrán ser depositarios los empleados o dependientes a cualquier título del tribunal, ni en persona que desempeñe el cargo de depositario en 3 o más juicios seguidos ante el mismo juzgado. ¿Cuáles son las clases de depositarios? En este sentido vamos a distinguir al depositario provisional como al depositario definitivo. El depositario provisional, el que se designa al comenzar el juicio, debiendo indicarse en el mandamiento de ejecución y embargo. En principio, es designado por el acreedor en la demanda ejecutiva, pudiendo incluso designar para este cargo al mismo deudor o pedir que no se designe depositario. En caso que el acreedor haga esta designación, deberá también contenerla en el respectivo mandamiento de ejecución. Si el acreedor no indica depositario provisional, la designación podrá hacerla el tribunal en persona de reconocida honorabilidad y solvencia, labor que, como se comprende, la cumplirá en el mandamiento de ejecución misma. Dura en sus funciones hasta la designación de un depositario definitivo. Ahora veremos al depositario definitivo, que es el que deben designar las partes en audiencia verbal o designado por el tribunal en desacuerdo de ellas, y a cuya disposición, debe poner las cosas embargadas al depositario provisional. Si los bienes embargados se encuentran en diversos departamentos o consisten en especies de diversa naturaleza, podrán nombrarse a más de un depositario. No pueden reemplazarse a otro a menos que se revoque tal designación. ¿Ya? Para que lo tengan claro. Y finalmente vamos a ver los derechos y obligaciones del depositario. En primer lugar, es administrar la cosa embargada como un buen padre de familia, pero pierde su derecho a remuneración si se hace responsable de dolo o culpa grave, de acuerdo al artículo 517 del Código del Procedimiento Civil. Segundo, depositar en el acto y a la orden del tribunal los fondos líquidos que se obtengan. Artículo 517 del Código Orgánico de Tribunales. Tercero, rendir cuenta de su administración. El tribunal puede exigirla en forma parcial antes que se termine el depósito o una vez terminado su cargo. Artículo 514 del Código Procedimiento Civil. Cuarto, tiene prohibición de disponer del bien embargado, salvo el caso del artículo 438 del Código de Procedimiento Civil. Quinto, tiene obligaciones generales del depositario como aceptar su cargo, firmar la diligencia en que actúa, etc. Sexto, tiene derecho a su remuneración y pierde el derecho a ella en los casos del artículo 517 del Código de Procedimiento Civil. Y finalmente, su remuneración goza de la misma preferencia de las costas, artículos 511, 513 y 516 del Código del Procedimiento Civil. Ya, amigos y amigas, espero que les haya gustado el video. Si es así, suscríbanse, dale like y compartan, porque esa es la única manera en que todas las semanas tengan información y conocimiento respecto al derecho. Lo vemos. Muchas gracias por esto. Hasta la próxima y bendiciones. ¡Chaito!